Buenas tardes, soy la licenciada Juliana Gassini y les doy la bienvenida a la primera mesa redonda del 34º Congreso Argentino de Diabetes, en el que vamos a abordar la temática relacionada con prevención de complicaciones crónicas, que va a ser desarrollada por prestigiosos especialistas en la materia. El primer tema, Cuidando el corazón en la diabetes, va a ser expuesto por el doctor Gustavo Castielo, médico cardiólogo de planta del Hospital Argerich, División de Insuficiencia Cardíaca, expresidente de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires, exdirector del Consejo de Cardiología del Deporte de la Sociedad Argentina de Cardiología y titular de la Sociedad Argentina de Cardiología. El segundo tema, titulado ¿Qué aprendimos para cuidar el riñón?, será tratado por la doctora Alicia Elbert, que es médica nefróloga, especialista en diabetes, directora de CEREA, Centro de Enfermedades Renales e Hipertensión Arterial, y psicodramatista pedagógica. Bueno, muchas gracias y comenzamos con los disertantes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Castielo, soy médico cardiólogo, trabajo en el Hospital Argerich, soy expresidente de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires y es director del Consejo de Cardiología del Deporte de la Sociedad Argentina de Cardiología. Y bueno, tengo el agrado, la verdad que me gusta muchísimo la idea de poder hablar un poco de cómo cuidar el corazón en los pacientes diabéticos. Para arrancar, vemos que la diabetes se vincula muchísimo con el corazón, tiene una vinculación estrecha y directa. Esta es la figura donde vemos un corazón y acá donde vemos la arteria cómo se va tapando de esta famosa azúcar. ¿Y por qué esto es interesante? Porque la diabetes es una epidemia mundial. Estamos hablando en épocas de COVID, nosotros tenemos esta epidemia de hace mucho que es la diabetes, que tiene un 9,6% de la población argentina. Y en el mundo también es absolutamente prevalente. Pero fíjense qué cosa interesante. La diabetes es muy prevalente, pero fíjense la enfermedad cardiovascular. La gran mayoría de las muertes se producen por enfermedad cardiovascular. Es la primera causa de muerte en el mundo y la Argentina no es la excepción a la regla. El cáncer va como segundo lugar. Entonces, diabetes y enfermedad cardiovascular, dos bombas atómicas, dos cosas absolutamente frecuentes y que vamos a hablar un poquito de eso. Y acá vemos este cuadro que está en todos lados y la diabetes y la enfermedad cardiovascular tienen una estrecha relación. ¿Ven? Fíjense, una estrecha relación. Esto es la diabetes en naranja y el azul el corazón. Una de cada dos muertes en un paciente diabético es debido a la enfermedad cardíaca. Además, esto es algo muy feo, que la expectativa de vida en un paciente diabético con enfermedad cardiovascular previa se reduce en 12 años. Entonces, fíjense, las dos unidas son 12 años menos de vida. Y el otro elemento, que la mortalidad cardiovascular es 4 veces superior en un paciente con diabetes con un evento cardiovascular previo. O sea, en un paciente que tiene diabetes y tuvo un infarto, tiene 4 veces más posibilidades de morirse. Entonces, vamos hasta acá avanzando. Decimos, son dos entidades muy prevalentes, la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Y juntas son dinamita porque aumenta muchísimo la mortalidad. Entonces, tenemos que cuidar a ese corazón. ¿Cómo hacemos para cuidarlo? Bueno, lo que hacemos básicamente para cuidar al corazón es identificar precozmente las enfermedades cardiológicas. Entonces, para eso tenemos que hacer unas cosas que yo les voy a contar en breve, pero en un paciente diabético tenemos que identificar precozmente, previamente, rápidamente qué enfermedades tiene. ¿Para qué? Para iniciar un buen tratamiento y para estratificar muy bien el riesgo. El segundo elemento que hacemos para cuidar bien el corazón, un estricto control metabólico, un muy buen control metabólico, o sea, tratar de bajar la glucemia lo más que se puede, las hemoglobinas glicosiladas lo más que se puede, y todos los otros factores de riesgo, el colesterol, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad. Y, por supuesto, propugnar por la vida sana. Entonces, en definitiva, ¿cómo cuidar al corazón? A través de estas 3 características. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poquito, que es lo que yo quiero hablarle en esta presentación mía, es cómo identificamos las enfermedades cardiológicas y cuál es su prevalencia. La más, en orden de frecuencia, la más prevalente es la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria es
cuando las arterias, como vemos acá muy bien, que vamos a señalar acá, se van obstruyendo. Estas son las placas de grasa. Entonces, acá existen lo que se llaman los factores de riesgo coronario. La hipertensión, por ejemplo, la hipertensión arterial, por ejemplo, el colesterol elevado, por ejemplo, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, los antecedentes heredofamiliares y la diabetes hacen básicamente que estas arterias se vayan tapando, se vayan obstruyendo con el paso del tiempo. Como vemos acá, esta es una arteria sana y esta es una arteria con una obstrucción. Ahora bien, acá pueden pasar tres cosas. Que estas arterias se vayan tapando en forma aguda. En forma aguda es cuando sobre una base de una lesión, como vemos acá, se genera un coagulito. Al generar un coagulito se tapa esto en forma aguda. Estos son las patologías en forma aguda que traen esto, son el famoso infarto agudo del miocardio, que es la obstrucción brusca de una arteria, no llega la sangre a una parte del músculo cardíaco y genera el infarto. Otra puede ser el preinfarto, que se llama la angina inestable, el síndrome isquémico agudo, que es exactamente lo mismo. Se ve claramente cómo una arteria se tapa y se destapa sola, y en el momento que se tapa, a una parte del corazón no le llega la sangre y genera eso. Y después, la otra cosa, que también es otra manifestación de la enfermedad coronaria en los pacientes diabéticos más comúnmente, es la isquemia silenciosa. O sea, se tapan las arterias y en forma silente. No le dan ningún tipo de síntoma al paciente diabético. Entonces, esta es la más que tenemos que cuidar a nuestro corazón, que es la enfermedad coronaria, que, insisto, se puede manifestar desde estas tres formas. Entonces, ¿cómo hago como médico para cuidar esta enfermedad coronaria? Bueno, cuando viene un paciente diabético a nuestro consultorio, lo que vemos básicamente es hacer un buen interrogatorio. Y el interrogatorio tiene que ser a ver si el paciente, por ejemplo, tiene dolor de pecho. Si el paciente tiene dolor de pecho, que se llama ANGOR, angina de pecho. La angina de pecho es una manifestación de que hay una arteria tapada. Esta angina de pecho puede ser en forma aguda, cuando un paciente se interna por infarto, que es un dolor muy intenso, que dura mucho, se va y se interna, o lo mismo sucede con lo que sería la angina inestable. Pero en el paciente que viene al consultorio, donde está enfocada esta charla que yo les voy a dar, básicamente es un dolor típico y característico. El dolor típico y característico que es una opresión en el pecho que se irradia al cuello o al brazo y que tiene una característica de ser opresivo, ardoroso. Y que tiene la otra cosa típica es que tiene un patrón determinado. El paciente camina 2 cuadras, le duele, para, cede con el reposo. Eso se llama ANGOR. Entonces, el ANGOR puede ser agudo. Ahí donde, insisto, tenemos los cuadros de los síndromes isquémicos agudos, significa que la arteria se tapó en forma aguda, o crónico, son arterias absolutamente que ya están tapadas y cuando el corazón necesita que llegue un poquitito más de flujo a esa parte del corazón, como la arteria está tapada, no le llega a esa parte del corazón y genera ese síntoma. Lo segundo que hacemos cuando el paciente nos ponemos en contacto con él, le hacemos una muy buena revisación, donde vemos si el paciente tiene signos de insuficiencia cardíaca, tiene alguna válvula tapada, etcétera, etcétera. Después, por supuesto, esto no falta en la consulta de ningún cardiólogo, que es un electrocardiograma, donde ahí vamos a ver básicamente si tiene alguna secuela, si tiene alguna arritmia, si tiene otra cosa. Y vamos a hacerle un ecocardiograma, que es una ecografía del corazón. Esto cada vez se utiliza más con el paso del tiempo y es para ver bien cómo está la función del corazón y si tiene alguna parte de ese corazón que no se mueve bien, que se llaman asinergias. Pero el otro punto clave es la evaluación funcional. Nosotros a este hombre que tiene un dolor cuando camina, lo vamos a someter al esfuerzo y cuantificar qué cantidad de isquemia tiene. La isquemia es un lugar del corazón donde no le llega la sangre. Entonces, lo que básicamente nosotros hacemos es cuantificarle la isquemia. ¿Qué cantidad de isquemia tiene? ¿Y cómo lo hacemos? A través de pruebas funcionales. Y hay 3 pruebas funcionales que se utilizan muchísimo. Una es la ergometría, que es un electro de esfuerzo donde vamos viéndolo en el electrocardiograma. Esto sirve para, primero, detectar que haya enfermedad coronaria, que haya una arteria tapada, y segundo, para evaluar el riesgo, ver qué cantidad de isquemia tiene, cuánta amenaza al corazón, cuánta parte no le llega bien la sangre. La otra forma es el ecoestrés, que se hace una ecografía basal y después se lo somete al paciente a un esfuerzo, que puede ser en cinta o en bicicleta, y vemos directamente con el ecocardiograma las zonas por las cuales el corazón no se mueve. O la tercera es la famosa SPECT, que es la cámara gamma,
donde en este también al paciente se lo somete a un esfuerzo y en el momento del máximo esfuerzo se le aplica una inyección con un material radiactivo y ahí se compara al corazón en reposo y en esfuerzo y vemos la cantidad de isquemia que tiene. Una vez que vemos la cantidad de isquemia que tiene, lo clasificamos a nuestro paciente en alto, moderado o bajo riesgo. Y de acuerdo al juicio clínico o al criterio, vamos a tener dos tratamientos distintos, porque lo interesante de la enfermedad coronaria es aliviarle el síntoma, decir que esta persona, por supuesto, camine normalmente sin tener dolor y prevenir las complicaciones isquémicas. ¿Y cuál es forma de lograr las metas de esto? Puede haber dos cosas. Si el paciente tiene bajo riesgo, podemos hacer una terapia médica óptima. ¿Cuál es la terapia médica óptima? Es darle aspirina, que es un antiagregante para que no se sigan tapando las arterias, y un beta bloqueante. En la anterioridad del cliente se daba mucho el atenolol, ahora se puede dar el bisoprolol, o hay distintos beta bloqueantes, está el bisoprolol, el nebivolol, el carvedilol, que lo que hacen que estas drogas hacen que el corazón consuma menos energía, entonces al consumir menos energía va a ese desbalance entre la oferta de la arteria que no le llega a la sangre y el consumo que tiene ese corazón, hace que le estoy bajando el consumo. Después, con estas drogas, les estoy bajando el consumo. Después también tenés otras drogas, como es la amlodipina, que es un antihipertensivo famoso, que también sirve para generar que genere mejor oferta. Y en los pacientes que tienen alto riesgo o que tienen un área de isquemia muy grande, ahí hay dos técnicas. Una es el stent, que es como lo vemos acá, el stent percutáneo, otro es el bypass quirúrgico. O sea, en aquellos pacientes que tienen mucha cantidad de isquemia, mucho área amenazada del corazón donde no le llega la sangre, ahí evaluamos para uno o para el otro. Hoy por hoy, año 2021, el stent está mucho más común, pero es mucho más frecuente, se utiliza muchísimo más. Ustedes recuerden que cuando hace un par de años atrás la idea siempre fue la misma, es decir, el stent se coloca en pacientes que tengan una arteria y la cirugía en las que tienen 3 arterias. Hoy por hoy esto va mermando y cada vez hay mucho más stent y menos cirugías cardíacas. Pero la técnica de revascularización, les quiero que les quede claro, es para los pacientes que tienen mucho volumen de isquemia. El que tiene bajo volumen de isquemia, un buen tratamiento médico puede andar muy bien en la enfermedad coronaria. Otra de las enfermedades en orden de frecuencia que se ve muchísimo en el paciente diabético es la insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca es que un corazón está insuficiente, no hace muy bien su bombeo, o sea, no trabaja como corresponde, hace que la sangre que tiene que eliminar por minuto es baja, es mala. Se asocia con la diabetes básicamente porque tiene los mismos factores de riesgo cardiovasculares, en general el diabético es hipertenso, es gordito, y porque también tiene enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria, el infarto, conduce después a tener un corazón insuficiente. ¿Cómo lo estudiamos? Bueno, con un muy buen interrogatorio, como vemos, un buen interrogatorio. Acá lo que se ve muy claramente es la famosa disnea, la falta de aire. Entonces, eso es un elemento muy importante donde vamos a evaluar. Un buen examen físico. En el examen físico vamos a ver si el paciente retiene líquido, cómo están sus válvulas. Y acá hay algo que es absolutamente trascendente, que es el ecocardiograma, que la ecografía me va a definir los tipos de insuficiencia cardíaca, que hay dos. Hay uno con fracción de eyección conservada, que es la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca, y otro con fracción de eyección deteriorada. Entonces, los dos vamos a tener un tratamiento diferente. Hoy por hoy ha crecido muchísimo todo lo que serían los tratamientos de esta patología, de esta entidad. Se ve muchísimo la insuficiencia cardíaca. Hoy por hoy salió los SGLT2, que es una droga que se utiliza para la diabetes, para la disfunción renal y también para la insuficiencia cardíaca, mejorando la sobrevida de estos pacientes. Otra de las entidades que también es absolutamente, hay una estrecha relación es entre la diabetes, la edad y el tabaquismo, generan enfermedad vascular periférica. ¿Qué significa la enfermedad vascular periférica? Que se tapan las arterias que conducen la sangre a los miembros inferiores. Y ahí básicamente lo que nosotros vemos es que también lo hacemos a través de un interrogatorio, el diagnóstico. El diagnóstico es que el paciente, lo que se llama claudicación intermitente, claudicar es caminar y dolor en la pantorrilla, entonces cuando uno hace el reposo, cede el dolor en la pantorrilla. Esto se hace a través del examen físico, donde vamos a ver si tiene pulso o no. Y el diagnóstico lo vamos a hacer también a través de un ecodoppler, donde vamos a ver a través de las velocidades en los lugares que están las
obstrucciones. El tratamiento generalmente de esta entidad es muy importante la actividad física, porque la actividad física genera lo que se llama circulación colateral y mejoría del músculo, para lo cual esto va a tener el paciente va a claudicar a muchos menos metros si hace una buena actividad física. También está el tratamiento farmacológico, por ejemplo, con el cilostazol, y por último se utiliza la revascularización, que en general es un procedimiento que tampoco se hace muchísimo, sino que con un muy buen tratamiento médico y una muy buena indicación de ejercicio, el paciente puede andar muy bien. Por último, otra entidad frecuente en la diabetes es las arritmias. La fibrilación auricular es muy frecuente porque la diabetes genera cambios inflamatorios y estrés oxidativo en las aurículas, y también, ojo, tener en cuenta que en cada hipoglucemia puede generar una fibrilación auricular. La fibrilación auricular se hace un diagnóstico a través de las palpitaciones, generalmente genera palpitaciones o síncope, y el diagnóstico por el electro, como vemos acá, que es un absoluto ritmo irregular, y por supuesto que también el Holter, que es un electro que dura 24 horas, ahí podemos hacer bien el diagnóstico. Es muy importante el tratamiento, que consiste en dos cosas: en el control de la frecuencia cardíaca y también consiste en la anticoagulación, donde acá están los nuevos anticoagulantes que sirven para eso. Por último, y en honor al tiempo, puede haber otras arritmias. Las otras arritmias que hay son las extrasístoles ventriculares, como la vemos acá. Muy bien, estas son latidos normales y aparecen una extrasístole ventricular, que también es muy común en los pacientes diabéticos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Les agradezco muchísimo y le dejo tiempo para las preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a la comisión y especialmente al doctor Listerov por haberme invitado y poder compartir con ustedes esta charla. Y me preguntaron que compartiera con usted qué aprendimos para cuidar al riñón, y hemos aprendido muchas cosas. Y para eso me pareció interesante empezar por cuáles son las causas que uno puede tener que, si no están bien controladas, se enferman al riñón. ¿Cómo está formado el riñón? ¿Qué funciones cumple? Que son muchas más de las que uno cree. ¿Cómo evaluar si el riñón funciona bien? Y luego, ¿qué tenemos que hacer para prevenir? Y entonces, miren, el riñón está en el abdomen, en la parte posterior del abdomen, y está formado por dos riñones que reciben la sangre de la aorta, filtran y eligen lo que tiene que quedarnos en el cuerpo y lo que tenemos que eliminar, que vamos a llamarlo desechos. Así como el tubo digestivo también elimina otros desechos. Y entonces es muy, muy importante cómo lo tenemos que cuidar para conservar las funciones que tiene. ¿Y cuáles son las enfermedades que lo pueden dañar? La diabetes mal controlada, la presión alta mal controlada, y también si uno tiene mucho sobrepeso, porque el riñón tiene que eliminar más desechos de los que está preparado y entonces se gasta más. Y un dato que hay que tener en cuenta es que no avisa, que el riñón se puede lastimar y no da síntomas, igual muchas veces que la diabetes o la presión alta. Y por eso vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Y fíjense ustedes que el riñón filtra, elimina lo que nos sobra y guarda lo que tenemos que conservar para tener el cuerpo saludable, equilibra la diabetes, y esto lo vamos a ver porque muchos de ustedes tienen diabetes, elimina los desechos y el agua que nos sobra, dependiendo de lo que tomamos, regula el volumen de sangre que tenemos, la presión, la acidez del cuerpo, que depende de lo que comemos, y regula los glóbulos rojos y forma vitamina D que cuida los huesos. Y miren lo que me dijo el riñón, que me olvidé de decir, y tiene razón, que regula la sal, el potasio, el calcio, el fósforo, el magnesio y muchas otras cosas más, y trabaja las 24 horas del día.
Y fíjense ustedes, esto parece muy complejo, pero no. Nosotros, todas las personas, tenemos 1 millón de filtros entre los 2 riñones. Y el filtro es esto, científicamente se llama glomérulo, viene la sangre, de alguna manera llena de desechos que se formaron de la comida, como ven en este dibujito, entra, va al filtro, y el filtro ¿qué hace? Elige lo que tenemos que eliminar para la orina y el resto lo devuelve al cuerpo por la vena, como vemos acá en el dibujito de la izquierda y también en el dibujito de la derecha. Pero todo lo que entra al riñón filtra, no, fíjense que el riñón filtra 180 litros por día y solo elimina entre 1,5 o 2,5 dependiendo de lo que tomamos. ¿Por qué? Porque una vez que entró al filtro, puede eliminarlo directamente o a veces de estos 180 litros, una cantidad vuelve a la sangre y otra cantidad se elimina de la sangre sin filtrar directamente al tubo. Y ese es el resultante de los desechos que elimina. Y trabaja las 24 horas. Imagínense que retiene casi 170 y pico de litros. Y les quiero mostrar el azúcar porque muchos de ustedes tienen diabetes y tienen 100 en la sangre, puse un ejemplo, y si filtra 180 litros, filtra 180 gramos de azúcar. Y si están bien controlados, quiere decir que tienen menos de 180 en la sangre, no se elimina nada de azúcar. Quiere decir que el riñón equilibra la diabetes reteniendo si uno tiene un buen control. Pero ¿sabían que además ayuda a equilibrar la diabetes? Y esto es muy importante. Si una persona tiene más de 180 de diabetes, ¿qué hace el riñón? No lo reserva todo, sino que la elimina por la orina. Y al eliminar azúcar por la orina uno se puede deshidratar. Entonces, para que no nos lastime el azúcar alto, debemos tomar mucho líquido para no deshidratarnos. Y por otro lado, si nos baja el azúcar, ¿sabían que el riñón genera azúcar para defendernos y evitar la hipoglucemia, igual que el hígado? O sea que el riñón tiene una función muy importante en la diabetes: eliminar si tenemos mucho azúcar o generar si tenemos una tendencia a bajarla. ¿Y cómo hacer para ver si está cumpliendo bien esa función? Tenemos que ir al médico o al equipo de salud, a la enfermera o a alguien que nos atienda del equipo de salud para que nos haga un análisis de orina, que es una orina completa y un sedimento, que nos mida albuminuria, que ahora lo voy a explicar, que es una proteína que así como el azúcar, si está de más se filtra la albúmina también, y medir la creatinina, que es la que permite saber si el riñón está filtrando adecuadamente. Y esto vamos a aclararlo. Miren, cuando juntamos orina, en la orina puede haber todas estas sustancias, 96% es agua, depende de lo que tomemos, y los desechos son, la urea es el desecho de las proteínas que comemos, y el resto son cuestiones normales que tenemos en los alimentos y que se forman y el riñón elige la cantidad que debe eliminar. Y en la orina completa, que es el análisis que nos va a pedir el médico, aparece un análisis físico-químico que podemos encontrar azúcar, si tenemos arriba de 180 o de 200, podemos encontrar proteínas, que es normal encontrarlas, ahora vamos a ver el valor, y también podemos encontrar glóbulos blancos, acá les anoté la cantidad normal, glóbulos rojos, cristales y otras cuestiones normales que se encuentran en la orina normal. Pero miren lo que pasa con las proteínas. Así como el riñón guarda todo el azúcar, si el azúcar está bien controlado, también filtra una cantidad muy impresionante de proteínas, las que son chiquitas, entre esa la albúmina, que es más o menos el 40%, y
lo retiene todo porque trabaja las 24 horas del día y solo elimina, que esto es normal, el 50 al 150 de la cantidad de proteínas. Y fíjense ustedes que en esa cantidad de proteínas hay un 40% de albúmina, que es lo que debemos medir. Fíjense si uno tiene diabetes 2 desde el momento del diagnóstico y repetirlo una vez por año. Y si nos da menos de 30 miligramos si juntamos en 24 horas o si juntamos en la orina de la mañana, hay que hacer una relación que también el valor es de 30. Si está en menos de 30, estamos eliminando la cantidad normal y el riñón trabaja normalmente. Pero también tenemos que medir la creatinina en sangre, que sirve para saber si el riñón filtra normalmente. Y si el valor está normal, quiere decir que el riñón tiene la albúmina normal, menos de 30, y la creatinina normal, ese riñón está funcionando bien. Y si está alta, quiere decir que el riñón está perdiendo un poquito de proteínas y está un poco enfermo, pero tiene tratamiento. Entonces, ¿con una sola muestra de albúmina alta alcanza? No, hay que tener 2 muestras, porque la albúmina también puede estar alta falsamente, y esto es lo que el médico analiza. ¿Y por qué puede ser falsa? Por ejemplo, en las mujeres, si tienen flujo vaginal. En los hombres y en las personas normales, si corren una maratón puede aumentar y no ser una enfermedad. Por eso hay que ir al equipo para que nos explique bien, y en las preguntas, si quieren preguntarme, también lo podemos aclarar. Y si la creatinina está alta, quiere decir que el filtrado disminuyó, pero para que no progrese tenemos que hacer tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Qué dicen las normas? Las normas dicen que hay que hacer ejercicio, controlar bien la glucemia y la presión y las grasas, el colesterol y los triglicéridos, dejar de fumar, y esto es para todos los pacientes. Y acá hay algunas cuestiones particulares que son el uso de drogas para la presión, que a veces hay que tomarla aunque uno no la tenga y tenga alta la albuminuria porque baja. Tomar algunas drogas que hoy en día se sabe protegen al riñón, como la dapaglifosina o la empaglifosina, que son las 2 que están en la Argentina, pero estas indicaciones las debe hacer el equipo de salud o el médico que ustedes ven. Entonces yo voy a hablar de lo general, y de lo general es hacer actividad moderada, 150 minutos por semana sin saltearse 2 días, atender la presión y atender el colesterol y los triglicéridos, y no automedicarse, especialmente con analgésicos, porque pueden lastimar el riñón, y no tomar ni omeprazol, ni lansoprazol, ni ninguno que se llaman inhibidores de la bomba, si no tienen una indicación médica. Y si van a hacerse un estudio de contraste, hidratarse bien y consultar al médico. Pero yo voy a hablar de la nutrición, porque la nutrición es muy importante para proteger el riñón. Entonces, hidratarse bien, porque el riñón para trabajar necesita líquido. Entonces, regular los líquidos de acorde a la edad que tengamos, si hacemos ejercicio, si transpiramos más, no hay una norma, depende de cada uno. Todos debemos bajar la sal, porque la sal lastima el riñón y también aumenta la presión. Entonces conviene no tener mucha sal. Y también regula, como le dije, muchísimas otras cosas. ¿Cómo ayudar para que el riñón cumpla, aparte de estos dos cuestiones? Lo primero es no elegir comida ultraprocesada, industrializada o que venga en paquetes, bebidas endulzadas o carbohidratos refinados. Eso todo lastima el riñón. Y entonces, ¿qué elegir? Esto es no elegir. Tenemos que elegir comida saludable, que son legumbres, frutos secos, acá están los dibujitos, verduras y frutas. Les quiero dar un ejemplo porque esto es muy importante. Todo esto mejora la función del riñón. Y acá tenemos un plato. Fíjense, un plato lleno de verduras sin almidones, pero ¿podemos comer almidones?
Por supuesto que podemos. Y acá les dibujé un cuarto del plato, es almidones, legumbres o granos integrados. Y como les dije, tomar el líquido adecuado de acorde a la edad y la situación. No es lo mismo una persona que tiene insuficiencia cardíaca, una persona sana, joven, una persona que tuvo un infarto. Por eso el líquido hay que adecuarlo a la situación. Comer la cantidad adecuada de fruta, que en general son 3 frutas, y no comerlas juntas. Limitar el azúcar, la sal y una cosa muy importante es la grasa animal, que también lastima el riñón. Y sí poner aceites sanos y crudos, que acá le puse un ejemplo. Y para terminar, todo esto hace el riñón, pero el riñón también hace otra cosa muy importante. ¿Y sabían que cuida los huesos y la anemia? Porque regula el calcio, el magnesio, que es un protector tanto de la presión como de los huesos, y regula el potasio, que también es un regulador de la presión. Entonces regula todo, regula la acidez del cuerpo. Y para eso hay que comer poca carne animal. Pero como acá les puse, lo ideal es comer pescado, pueden comer pollo también, o carne magra también de vaca, pero la grasa del pescado es mejor, por eso le puse un ejemplo. Y fíjense que medio plato de verduras siempre tiene que acompañar los almidones, porque sube menos el azúcar. Y para terminar y mostrarles la importancia que tiene el riñón, fíjense acá a la derecha, cuida los huesos, porque el sol genera la vitamina D que va al hígado, el hígado la sintetiza mejor, pero para que sea bien buena para cuidar los huesos, el riñón tiene que estar sano y forma la verdadera vitamina D que cuida todos los huesos de todas las personas. La vitamina D también está en algunos alimentos y puede entrar y también ir al hígado y después darle esta sustancia para que el riñón la forme. Y también forma los glóbulos rojos, o sea que si el riñón se enferma, podemos tener problemas en los huesos y también podemos tener anemia. ¿Por qué? Porque el riñón genera una hormona que se llama eritropoyetina, que ayuda a la médula que está dentro de los huesos, que junto con el hierro que comemos y la vitamina D, que también hay que controlarla, especialmente si uno toma metformina, va a ayudar a la médula a generar glóbulos rojos y entonces no vamos a tener anemia. Entonces, para finalizar y recalcar la importancia, que no es solo que elimina los desechos, tenemos que acordarnos de todo esto. Es fundamental entender que debemos detectar los factores que lastiman el riñón, como la obesidad mal controlada, la diabetes o la hipertensión, y actuar para modificarlo. Proteger incluye analizar la pérdida de albúmina y la función para diagnosticarla y tratarla con esas drogas que yo le mencioné, que se la va a dar el equipo de salud, que son para bajar la presión y específicas para proteger el riñón y también para la diabetes. Debemos adquirir hábitos saludables, no fumar, actividad física y comer, como les dije, comida saludable. Y saber que si se nos enfermó, también hay tratamientos. Hasta podemos reemplazar la función del riñón con la diálisis, que debemos evitarla cuidando el riñón antes, pero si llegamos, podemos reemplazar la función o reemplazarla con un trasplante y recuperar la función. Pero siempre es mejor prevenir que se enferme. Y finalmente, para que todo esto no suceda y prevenir y cuidar el riñón sano que todos tenemos, tener conciencia de que no da síntomas, debemos ir al equipo de salud para que no funcione mal. Y si no tuvimos la suerte de hacerlo, también tenemos tratamientos. Y saber que si cuidamos el riñón, cuidamos el corazón, porque eliminamos el agua y el corazón no se recarga, y también cuidamos otros órganos porque cuida la diabetes y porque cuida también las grasas.
Así que todo eso podemos dejarlo para las preguntas. Muchas gracias. Un placer haber compartido esta charla con ustedes. Buenas tardes, doctores. ¿Están conectados? Sí. Hola. 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 ¿Qué tal, Juliana? Un gusto de participar con vos y con todo el público. Y Genial. Muchas gracias por la invitación a todo el Bien, grupo no sé de si FAS. está, bien, no sé si está el doctor también conectado. Creo que no. Bueno. No, por ahí tuvo alguna dificultad. Bien, tenemos varias preguntas. Primero, ante todo, agradecerle, doctora, por la exposición muy clara. Tenemos varias preguntas, ¿sí? ¿Cómo no? Acá una persona pregunta si hay enfermedades del riñón que con un buen control glucémico se detienen o revierten. Sí. La diabetes absolutamente, se controla absolutamente si uno tiene un buen control de la diabetes. Pero otras enfermedades también, por ejemplo, si uno tiene cálculos y hace un buen diagnóstico del contenido del cálculo, si es de ácido úrico o de alguna otra sustancia de calcio, es muy importante que no solo se destape la cañería, porque el riñón es como una cañería, sino que se consulte y se haga un estudio metabólico para ver por qué se forma. Y una vez que uno sabe por qué se forma, a veces tomando una pastilla, un polvito o cambiando algunas normas de lo que uno come, se puede prevenir que los cálculos vuelvan a aparecer o que uno no tenga cólicos, que es muy doloroso. O sea que si el riñón, como les dije antes, el problema más grave que tenemos los que somos nefrólogos, bueno, yo también soy diabetóloga, ¿no? Pero en la parte de nefrología, es que no da síntomas. Por eso vuelvo a insistir que es muy importante consultar. ¿Por qué? Porque la albuminuria cuando empieza puede ser 33 miligramos y una persona puede tener hasta 20 gramos. O sea que hay un tiempo muy largo para prevenir que la proteína siga aumentando a gramos. Y eso es con pastillas. Hoy esas pastillas que yo les mostré, como puede ser un pril o enalapril o lisinopril, o no, un montón de priles. Y las dos que mencioné, la dapaglifosina o la empaglifosina, pueden bajar el riesgo de enfermar el riñón hasta un 40 o un 50%, más allá del buen control de la diabetes. Así que sí, se puede prevenir. Bien, yo aprovecho para hacerle una pregunta yo, ya que me dio el pie. No? Yo soy licenciada en nutrición, entonces, ¿cómo no? Con todas las preguntas que recibo yo siempre en el consultorio, bueno, me gustaría que explique un poquito el tema del papel de las proteínas en la dieta, sobre todo porque cuando una persona tiene diabetes, como tiende a veces por sí sola a bajar los hidratos de carbono, no intercambiar los hidratos por algunos de mejor calidad y aumentar las proteínas, y sobre todo por el auge que hay hoy de las dietas cetogénicas, y bueno, sí. Y mucha gente las empieza a hacer sin ningún control médico y muchas veces tienen diabetes. Entonces me gustaría un poco su sí, opinión. cómo no. Es muy importante la pregunta que hace Juliana. ¿Por qué? Porque lo importante es individualizar el plan alimentario para cada uno. Eso es lo primero que debería decir, porque es muy claro que no es lo mismo una persona que es delgada a una persona que tiene sobrepeso, a una persona que tiene un problema en el riñón, que pierde proteínas, o una persona que ya tiene deterioro de la función. Pero el aumento de las proteínas por encima de un valor normal, eso puede lastimar al riñón porque lo hace trabajar de más. Entonces siempre el plan alimentario debe ser adecuado con la cantidad normal para ese peso y para la patología que uno tenga. El otro punto es de dónde vienen las proteínas, que vos, Juliana, por supuesto, podés acotar, porque si vos sos nutricionista de esto sabés más que yo. Muchas personas no entienden que las proteínas se terminan utilizando como energía. O sea, claro. Es un desperdicio metabólico hacer una dieta totalmente proteica.
Exacto. Y Yo pero creo, da un exceso de trabajo al riñón. claro, yo creo que el concepto importante es que hay una proporción entre los hidratos, las proteínas y las grasas. Que las grasas siempre hay que tratar de que sean vegetales y que sean crudas, ¿no? Digamos, si vos querés Sí, sí. acotar alguna cosa más, por Sí, sí, supuesto, sí, por supuesto. acotala. Un balance entre, hoy somos un poquito más específicos, pero eso lo trabajamos nosotros, un buen balance entre omega 3, omega 6. 6, exacto. Tal Como cual. para hacer un poquito, pero eso somos un poquito más puntillosos nosotros. No, por supuesto, yo lo digo conceptualmente. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es entender que las grasas del pescado, lo digo simplemente por ahí, cuando van a la nutricionista con la que yo trabajo desde el año 1978, nunca trabajé un día sin nutricionistas, porque el rol de ustedes es muy importante. Y yo puse bastante de la alimentación porque creo que ese es un rol muy importante para la persona que tiene diabetes, para la persona que tiene presión, para la persona que tiene obesidad y para las personas que no tienen nada también. La alimentación es como la vida, en cierta forma. Entonces uno no lo puede dejar de lado y hay que jerarquizarlo para poder elegir bien. Otro concepto que me parece importante con respecto a la alimentación es algo que vos dijiste. Todas las personas tienen que comer hidratos, porque es sano comer hidratos, hay que elegirlos de buena calidad, ¿no? O sea, hidratos con fibra es más sano que hidratos sin fibra, por ejemplo. No pulidos, no almidones. Exacto, no, claro, exactamente. Por eso yo puse el ejemplo de las legumbres, que hace años en las personas con enfermedad renal se sacaban porque tienen un porque fósforo, tenían un porcentaje de proteína también. Claro, pero ahora no. Ahora no, porque primero el fósforo no se absorbe, porque tiene que actuar una enzima y esa enzima las personas no la tienen, los humanos no las tenemos. Entonces, ese plato que yo les puse en general es el concepto y después consultar con la nutricionista para las cosas puntuales, pero siempre una proporción de hidratos hay que comer, hay que saber elegir cuáles y después las proteínas en rango normal. Si uno ya tiene insuficiencia, hay que bajar ese rango de normalidad de las proteínas y probablemente hacer una reselección de las mismas. Pero eso ya es más puntual y más individual. No sé si querés que algún otro comentario. Otra cosa que volviendo al tema de que comentaban, habían hecho una pregunta sobre si la patología renal duele y usted había hablado de los cálculos. En general, lo que es la insuficiencia renal, sobre todo por diabetes, no duele. No, y también a veces retarda el... Claro, el diagnóstico. Lo que duele en general es un cálculo cuando se mueve o si uno tiene infección. Claro. En ese caso, sí, como se inflama la vía, ahí puede doler o el cálculo se mueve, porque uno puede tener cálculos y si no se mueven tampoco da síntomas. Da síntomas al moverse. Entonces, otra razón probable para hacerse un control, que yo no lo mencioné, pero si uno tiene un dolor agudo, hay que hacerse una ecografía para ver la forma del riñón, la estructura, el tamaño, ¿no? Ese es otro estudio, pero eso ya es específico que lo tiene que pedir el médico. La albuminuria y medir la creatinina, eso hay que hacerlo en forma rutinaria todas las personas que tienen diabetes, obesidad o hipertensión. La ecografía por ahí es más selectiva, no es de rutina para todo el mundo. Bien. Aprovecho una preguntita más que justo una persona hizo, que tiene que ver con los estudios, justo que está hablando usted. Pregunta si el clearance de creatinina, si se sigue pidiendo, creo que algo había comentado, y si era necesario juntar la orina de 24 horas o alcanzaba con la orina de la mañana. Claro, bueno, es muy importante. En el caso de la albuminuria, hoy se sabe que se puede pedir en la orina de la mañana la primera a levantarse o la segunda a levantarse durante la mañana. Esas dos
pero siempre tiene que hacerse la relación, como yo les mostré, albúmina-creatininuria. No se puede medir la albúmina sola en la muestra única, que es diferente. Si yo la mido en 24 horas, ahí sí puedo medir solo la albuminuria y no medir la creatinina en la orina. Pero si la mido en la orina solita, pues tengo que hacer la relación que la hace, por supuesto, el laboratorio. Se puede medir en muestra única. Con respecto a la función del riñón, hoy lo que se sabe es que se puede hacer el clearance de creatinina, que ahí sí hay que juntar 24 horas, pero también hay unas fórmulas que hace el equipo de salud que con la creatinina sola lo pone adentro de esa fórmula con el sexo y la edad y ya sale la función del riñón. Entonces solo hacer creatinina en sangre a veces, especialmente para diagnosticar la insuficiencia, que es menos de 60 de filtrado, no hace falta juntar orina, se puede hacer con la fórmula. ¿Ese es un estudio rutinario? Yo particularmente ¿sí? No, bien. Generalmente, si vos tenés el clearance de 24 horas. Claro, si vos tenés función renal normal, o sea, sí, más de 60, podés medirlo en 24 horas, pero en menos de 60 no conviene, porque el clearance de creatinina te sobreestima la función real y las fórmulas te lo corrigen. Entonces no, conviene hacer la fórmula. El único caso, digamos, que no te sirve la fórmula es en una persona muy desnutrida que tenga una enfermedad muscular, porque ahí la creatinina te da falsa. Claro. Ahí sí conviene hacer clearance, o una persona que sea un físico-culturista, que tiene mucha creatinina porque tiene mucha masa, entonces te da falso el valor, o que sea una persona no con sobrepeso, sino que sea muy, muy obesa, que no tiene mucha masa muscular, te puede dar falso las fórmulas, pero en el resto siempre fórmulas por debajo de 60. Eso es lo que digamos dicen las normas de riñón hoy en día, o sea que no hace falta. Le medís la creatinina y haces el calculito, si no la tenés después comunicate que te mando porque lo puedes tener en el teléfono para que vos lo puedas hacer directamente, viene el paciente y le haces la fórmula y te da la función. Muy interesante. Una última pregunta que hace un participante, que es si podría explicar la relación entre la metformina y la vitamina D. No, ahí se entendió D, pero estaba escrito es B12, perdón. Yo también cuando lo volví a escuchar la pregunta. Claro, no, cuando parecía una D, vos sabés que yo digo, uy, que como estaba hablando de la D, por ahí yo me equivoqué, pero estaba escrita vitamina B12. Disculpen, y esto es muy importante, no me di cuenta de aclararlo. Sí, yo también me hizo un poco pero quise preguntarlo por las dudas de que yo... No, perfecto, porque estaba escrito B12, por ahí claro. Yo también me llamó la atención, no sé si me equivoqué o se escuchó así B y D, viste que... no, la D no tiene ningún problema con la metformina. Sí, la B12 es una vitamina que tiene problema con dos cosas que uno toma. Una es la metformina y el equipo de salud debería medir la B12 después de unos años de diabetes si uno toma metformina todo el tiempo y reponerla a valores que se discute a más de 300 o 400. El valor normal es un poco más bajo, pero eso es lo ideal de tener. Y otra de las cosas que ya que me preguntaste, que es interesante lo que me preguntás, también si ustedes sin indicación del médico toman omeprazol, lansoprazol o cualquier antiácido, también baja la vitamina B12. Y la vitamina B12 es muy importante para formar glóbulos rojos. Si no, se ponen grandes y no son tan útiles. Entonces, no hay que tomar omeprazol o cualquiera de esas medicaciones si no tienen una indicación médica. Y si la tenemos que tomar, cuando se terminó la situación médica, suspenderla. No hay que tomarla porque tomo muchos remedios. Eso no es una razón.
médica para tomarlo. Porque tomo muchos remedios, tomo omeprazol. Y les quiero contar que si uno toma omeprazol muchos años sin parar, puede lastimar el riñón. Así que siempre consultar. Los medicamentos son buenos cuando tienen indicación. Cuando no tienen indicación, ahí pueden lastimarnos y hay que tener cuidado. Bien, doctora, acá hay una pregunta más, justo la pusieron ahora. Con respecto a las glifosinas, ¿no? Si usted considera que hay alguna de preferencia, de elección. No, la DAPA y la EMPA son exactamente igual para el riñón, para la insuficiencia cardíaca, por más de que algunos trabajos muestran algunas diferencias, pero es porque el objetivo del trabajo sí son diferentes. Bueno, no, eso sí. Ahora, si lo van a tomar, hay que tomar mucho líquido. A veces son drogas que como baja mucho el azúcar, se pierde la sensación de la sed. Hay que tomar mucho líquido aunque uno no tenga sed. Nunca dejar de comer hidratos. Y si uno tiene alguna enfermedad, fiebre, diarrea, vómitos, hay que suspenderla y consultar al médico. Igual que con la metformina. La metformina también. Esa es una pregunta mía. ¿Usted considera que una persona vegana, que hoy, de hecho, bueno, se suplementan por lo menos con 2.000 microgramos de vitamina B12 diaria, una persona que toma metformina podría tener algún problema con la... No, hay que medirle la B12 una vez por año y suplementarla si la tiene baja. Bien. No veo en eso porque la suplementación, por supuesto, hay que hacerla correctamente, digamos. Sí, aparte ahora vienen de origen vegano, así que no hay... Sí, no veo ningún problema en ese punto, no para Bien, nada. y con respecto a medir vitamina B12, ¿es necesario también medir homocisteína? El tema es que cuando vos medís la homocisteína y la homocisteína está alta, vos confirmás que es real la bajada de la vitamina B12. Exacto. Cuando vos la medís sola, podés tener dudas. Puede ser duda porque, viste, es diferente la que está dentro de la célula que está afuera, y entonces sí conviene medirla con la homocisteína. Que sí, yo tenía claro que por lo menos 2 parámetros, hay más parámetros, pero como por lo menos 2 con esos dos vos ya podés hacer el reemplazo correctamente, que es lo importante, ¿no? Saber que no es un falso bajo. Lo mismo que con la albúmina, ¿no? Que no es un falso positivo. Te corriste una maratón, no, espera una semana y hacelo con tu vida normal. No hay que hacer nada particular, reposo ni nada, vida normal, pero no correr una maratón, porque tu riñón puede estar sano y igual largo más proteína, digamos, así provisoriamente, digamos. Bien, doctora, creo que ya estamos con las preguntas, creo que no hay más, así que bueno, vamos a agradecerle muchísimo. No, muy lindo con vos el intercambio, Juliana, te agradezco y le agradezco al público el interés, mire, doctora, que me hayan invitado. Hay una preguntita más que le acaban de hacer recién. Si el ibuprofeno también daña el riñón, me parece importante porque, bueno, el ibuprofeno es algo que es de... Muy importante. Todos los analgésicos, lamentablemente. Hasta el tafirol también, el paracetamol. Es el que menos lastima, el tafirol, pero si uno lo toma en gran cantidad también tiene un efecto sobre una sustancia que genera como que la arteria no se cierre. Entonces inhibe eso. Entonces sube la presión adentro del riñón y lo lastima. Si uno tiene mucho dolor, y eso es muy entendible, hay que consultar porque a veces hay que ir a drogas derivadas de la morfina, que uno se asusta al escuchar ese nombre, pero que esas no lastiman el riñón. Depende de la situación. Entonces hay que saber elegir. El concepto es, si me duele, tomar lo menos posible, porque si me duele también me limita la vida. Y si tengo que elegir el paracetamol, que es más suave, pero si me calma, mejor. Ahora, si no me calma, puedo tomar un ibuprofeno, pero tomar poquito, no tomarlo porque sí, si se me pasó el dolor, dejar de tomarlo sería. Y consultar ante la duda. Y consultar, exactamente.
Bueno, muy bien, doctora, así que nuevamente te volvemos a muchas gracias. No, muy gracias clara a vos. la clase, muy clara la explicación. Yo también me saqué todas las dudas. Aproveché. Bueno, bárbaro, Juliana. Igualmente Cualquier la cosita explicación. que quedo a Estamos, disposición de todos. exacto. Cualquier cosa averigua mi teléfono. Les mando un cariño. Yo estoy en Puerto Rico en este momento, así que les mando un cariño desde acá, desde lejos, Bueno, lejos, pero por suerte la conexión fue muy buena y muy buena. muy lindo el intercambio con vos, Juliana. Perfecto. Bueno, muchísimas con gracias esta vez. Igualmente, muchísimas gracias al doctor Castielo, que, bueno, nos pudo conectarse. No, se ve que tuvo un pero bueno, problema. muy buena la explicación, muy clara. Así que, bueno, nuevamente, gracias para todos. Un beso a todos, un gusto. Un gusto, igualmente.